Este tema en particular, bueno, el pastor me llamó esta semana y me pasó algo muy curioso. Siempre que he venido a predicar, esas son unas paleras espantosas. Y yo digo, Señor, déme una palabrita de consuelo, alguna cosa que como que no me fluye de forma natural. No, nada, tuve una lucha con Dios espantosa. Y me llamó la atención porque oí los textos que leyeron, como que todo un llamado al arrepentimiento. Bueno, vamos a sumarle a ese llamado al arrepentimiento, a hablar un poco acerca de la obediencia. No sé si ustedes recuerdan quién fue el control remoto hace 30 años atrás, 40 años atrás. ¿Quién era el control remoto de la casa? Bueno, yo creo que todos los que tuvieron televisor y fueron niños saben que el papá decía, ay, está como aburrido eso, cambiemos. Y entonces cuando decía cambiemos, ¿quién se paraba? Uno se paraba. Y uno iba hasta el televisor y movía los botones, ¡trac, trac, trac! ¿Cierto? Y uno era el control remoto de la familia. De hecho, si la señal fallaba, también uno era el encargado de mejorar la señal, subiendo al tejado, a mover esa antena para allá y para acá, para que el televisor se viera bien. Y a veces tenía uno la ayuda de un botoncito chiquito que uno lo movía despacito y como que medio ayudaba a cuadrar la cosa para que la televisión se viera bien. ¿Eso fue el control remoto digital? No. Había que ir a cacharrear. Creo que de alguna manera la obediencia funciona igual que el control remoto. A ver, para que haya un control remoto tiene que haber también, por ejemplo, un televisor. Así que quiero que lo pensemos todos acá. Observen ese televisor. El televisor se llama receptor. En este caso, en nuestro caso, nosotros éramos el control remoto. Es decir, los que manipulábamos el televisor. Pero además había alguien que daba la orden. ¿Quién? Pues el papá de uno. Entonces tenemos tres elementos: el papá, el control remoto y el televisor. ¿Listos? Entonces hoy vamos a hablar de la obediencia y vamos a tratar de trabajar con esa imagen porque nos va a servir muchísimo para entender la obediencia. Porque de alguna manera el televisor no se hubiera cambiado si el control remoto no obedece. Y si el televisor tampoco obedece. Así que hoy, por ejemplo, lo que pasó con su merced tiene que ver con eso. Yo estaba ya diciendo, Señor, pero porque uno siempre lucha, y si no se sana, y si no se para, y si no pasa, todos tenemos la misma lucha. Pero a mí me toca obedecer. Puede que pase, puede que no pase, pero yo tengo que obedecer. Y entonces por eso vine a orar por su merced. Porque el control remoto tiene que obedecer. Por eso vamos a hablar de la obediencia. Porque si Dios nos manda vainas más locas, ay, mira, es que hay un muerto y Dios dice, bueno, vaya, dígale que pare. Cierto que ya lo pensaríamos dos veces, pero si no se para, quedamos mal, no nos invitan al velorio, no nos dan tinto. ¿Sí o no? Pero Dios nos llama a la obediencia. Así que tenemos tres cosas. Uno, la obediencia. Obediencia es la información interna que en este caso vincula el control con el objeto controlado. Es decir, que en el control remoto, oiga, voy a usar, discúlpenme, esto como si fuera un control. Digamos que tiene que haber una información en el control remoto y también tiene que haber una información en el televisor. A eso se llama vínculo, vincular. Entonces, ¿por qué muchas personas no pueden obedecer a Dios? Porque están desvinculadas de Dios. Entonces Dios les da una orden y ellos hacen todo lo contrario a lo que Dios les mandó. Porque o puede estar bien la información aquí y mal allá, y entonces por eso no funciona. Por eso yo le digo, baja el volumen y allá se apaga. Le digo, suba el volumen y allá se baja o cambia de canal. Porque si no hay la vinculación entre el control remoto que da la orden y
el televisor pues no va a funcionar. A eso se llama obediencia. Ya entramos en la Biblia, discúlpenme. La segunda cosa sería entonces obedecer. Entonces, una cosa es la respuesta del televisor, pero otra cosa es la respuesta del aparato. A esa respuesta del aparato se le llama obedecer. Entonces, alguien obediente es alguien que ¿qué? Obedece. Pero si alguien le da una orden y usted hace lo contrario, diríamos que usted es un desobediente. Mi hijo, no se case con esa mujer que mire, le va a hacer la vida de cuadritos. Sí, mamá, y pistola, ¿cierto? Y hoy tiene la vida hecha de cuadritos. ¿Por qué? Porque aunque le dieron una orden precisa, él vivió su vida como le dio la gana. Eso se llama desobediencia. ¿Cuántos de nosotros tenemos una mala vida porque qué hicimos en la vida? Desobedecer. Mi hijo, no se junte con esos muchachos que, mire, aprenden mañas y después sálgase de las mañas, ¿sí o no? Ese es el problema que tenemos hoy. Ahora, observen, obediencia, digan conmigo, obediencia, obedecer y el obediente. Ok, el control está dando una orden, la señal está yendo allá, pero el que obedece es el televisor. Tenemos un Dios que da órdenes, un ser humano que debe obedecer y un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que Dios respalda. Si yo obedezco, Dios respalda lo que yo hago. Honre a sus papás. Y entonces yo digo, oiga, sí, voy a invitar a mi papá a almorzar. Y entonces, por eso cuando usted invita a sus papás a almorzar, Dios lo bendice. ¿Se ha visto que los hijos que más bendicen a los papás son los que mejor les van en los negocios? ¿Por qué? Porque eso es una ley. Dios dijo algo, ellos obedecen y entonces Dios respalda. Y tenemos un buen efecto. Listo. Ahora, eso indica entonces que la obediencia surge de la vinculación. ¿Con quién estoy vinculado? Porque si yo tengo aquí un control remoto que no corresponde a ser televisor, ¿me va a responder? No, porque no están vinculados. Entonces, lo primero que usted necesita saber para saber si está siendo obediente o no a Dios es saber con quién está vinculado. Le pregunto, ¿usted con quién está vinculado? Porque dependiendo a quién usted obedece, ese es su control remoto. Ese es el que le da las órdenes. Observe los que están vinculados con el control que no es. A ese control le vamos a poner un nombre. Diga conmigo, el diablo. Hay gente que está vinculada con el diablo. ¿Cómo sabemos eso? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que la gente que hace cosas malas, por lo general, está vinculado con el diablo. Y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Los deseos de su padre. Entonces, en ese caso, ese control remoto está vinculado con el televisor. Pero entonces ese control remoto no decimos que es el control remoto de Dios. Entonces mucha gente termina siendo el control remoto ¿de quién? Del diablo. Eso hágale zancadilla y pa, eso chismee con la vecina, eso hágale ojitos a la otra. Oiga, y entonces, ¿cómo terminan viviendo? Mal, porque tienen alguien que les da órdenes y a ellos les gusta obedecer porque están vinculados con el diablo. Pregunta, ¿usted quiere estar vinculado con el diablo? ¿Quiere que sea el diablo que le diga qué hacer y qué no hacer? Oiga, porque es que mire uno de chino. Las mamás decían, mijo, pero si lo dejé ahí quietico, ¿cómo terminó rompiendo el vidrio el vecino? Si lo dejé ahí un momentico, ¿a qué hora rompió las hojas?
¿A qué hora me voló este chino? Oiga, tremendo. Porque hay una mala vinculación. Pero si yo quiero que mi vida sea buena, yo quiero que de verdad mi vida valga la pena, ¿qué necesito? Vamos a leer Juan 8:49. Porque usted con su obediencia refleja quién es su papá. ¿Quién es el que le da órdenes? Juan 8:49. Respondió Jesús. Póngale cuidado. Yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre. ¿Sí se dieron cuenta de algo? ¿Qué es lo que hace que una persona viva en desobediencia? ¿Que tiene demonio? O sea, la vinculación que tiene, que el diablo da la orden, el demonio le chuza a usted la idea y usted obedece. En cambio, el Hijo de Dios, ¿a quién honra? ¿A quién obedece? Al Padre. Así que entonces, para ser desobedientes, es el diablo el que gobierna, son los demonios los que chuzan, son los seres humanos desvinculados de Dios los que terminan haciendo lo que el diablo les manda. Pero si usted es un hijo de Dios, entonces usted debe tener adentro el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios lo guíe a obedecer a Dios. ¿Sí, claros hasta ahí? Bien, listos, perfecto. Note entonces, quiero que piensen en este control remoto ficticio, ¿no? Piensen en este control remoto, que este control remoto es para el televisor malo, pero yo quiero que funcione en el televisor bueno. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarle la información al control remoto y cambiarle la información al televisor para que queden vinculados. Eso en la Biblia se llama nuevo nacimiento. Entonces, lo primero que una persona necesita para obedecer a Dios es nacer de nuevo. Las personas que no han nacido de nuevo, es decir, que no han entregado su vida a Jesucristo, que no han rendido su vida a Jesucristo, por obvias razones, no van a obedecer. Eso ya lo hemos estudiado acá en Romanos capítulo 3. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces Dios le dice para la derecha y él se va para la izquierda. Dios le dice feo y él dice, no, estoy bonito. ¿Sí? Y ese es el gran lío que la mayoría de personas tienen, están desvinculadas de Dios. Así que no podemos pedirle al desobediente, al que está desvinculado de Dios, que se porte como un obediente. No hay manera que eso suceda. Necesito desvincularlo de allá y vincularlo acá. Es decir, que todos nosotros necesitamos desvincularnos del diablo, del mundo, del sistema y vincularnos a Dios. ¿Listos? Bien. En ese punto hay que cambiar el chip. Y yo diría, pregunta, ¿cambiar el chip en el control o en el televisor? No, ¿por qué no? Porque el control está representando en nuestra historia a Dios. Dios quiere tener el control sobre su vida. ¿Dónde está el problema entonces? En el que obedece. El problema no es que Dios no dé órdenes. Dios ha dado sus leyes, Dios ha dado sus mandatos. Pero el ser humano es como el televisor. Entonces usted le dice, venga, súbase, y se baja. Préndase y se apaga. Listo. ¿Por qué? Porque según lo que acabamos de leer de Jesús, hay un espíritu de desobediencia. Entonces voy a hablar del viejo chip que hay que cambiarle al televisor. O sea, y luego voy a hablarles del nuevo chip. ¿Listos? Vamos a mirar. Viejo chip, Efesios 2, 1 al 3, dice, y Él, está hablando de Jesús, os dio vida a vosotros, o sea, estaba muerto,
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, se le volvió una costumbre de vida en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, no solo tenía una mala manera de vivir, sino que encima todo remediaba a los otros que hacían peor. Aprendió las mañas de otros. ¿Sí? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién obedecía ese televisor? Al diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué dice ahora? Porque Pablo le está escribiendo ¿a quiénes? A creyentes. Es decir, que usted y yo ya no tenemos por qué obedecer al diablo. ¿Por qué ya no obedecemos al diablo? Diga conmigo, porque ya no me da la gana. ¿Por qué ya no tengo por qué obedecer al diablo? No me da la gana. Sí, yo no tengo por qué hacerle caso al papá del vecino. Yo le hago caso ¿a quién? A mi papá. Y si mi papá es Dios, yo le hago caso a Dios. Entonces, todas las veces que el diablo le diga, venga, mi hijo, ¿y usted por qué no da tal cosa? Usted dice, no, porque no me da la gana. Porque yo quiero obedecer a mi papá Dios. Simple. Sencillo. Entre los cuales también nosotros vivimos, diga conmigo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Nota los diferentes formas de vinculación? Nuestras pasiones. Es que a mí sí me gusta mirar a las muchachas. Y entonces allá tengo ¿qué? Los deseos de mi carne. Pero yo también no solo me puedo rebelar contra el diablo, sino ¿contra quién? Diga, contra mi carne. Miren, ¿usted sabe cómo descubrir que una persona tiene control de sí mismo? Mire, controla lo que come. Es disciplinada. Me dice que me paro a las 6 de la mañana, me paro a las 6, no a las 7. Entonces, su carne no tiene por qué hacer lo que le da la gana. Por eso, revélese. Yo no, qué pena, yo voy a caminar, voy a hacer mi vida como si estuviera full. Estoy obligando a mi carne. No, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Oblíguese a entenderla. Pero oblíguese. La voy a leer una y la voy a leer dos y la voy a leer tres, pero que la entiendo, la entiendo. ¿Por qué? Porque ahora puedo. Porque ahora sí estoy vinculado con mi papá, con el verdadero control remoto. No con el otro. ¿Entendemos eso? Dice, haciendo la voluntad de los carne y de los pensamientos. O sea, que yo pensaba lo que se me daba la gana. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aprender a pensar como Dios piensa. A ver. Estábamos viendo un programa, cualquiera. Y papá decía, está aburrido. Pero yo ya sabía que en tal canal estaban dando otro programa que ese sí le gusta a mi papá. Entonces yo iba y buscaba el que yo sabía que a mi papá sí le gusta. ¿Notan? ¿Cómo sé yo lo que a Dios le gusta? ¿Quiere estar bien vinculado con Dios? Lea la Biblia y usted va a conocer lo que a Dios le agrada. Y entonces la Biblia dice que cuando uno hace lo que a Dios le agrada, Dios lo bendice. ¿Por qué vivimos bien? Porque hemos aprendido a hacer. Porque dígame si un papá contento no gasta el lado. ¿O no? Usted tiene a su papá contento y usted lo tiene, pida lo que quiera, ¿no? ¿O no? Pero un papá bravo, a mí no me pidan nada ahorita, ¿yo? Eso es lo que dice. ¿Por qué nos metemos a veces en Dios con Dios? Porque no estamos obedeciendo, pero no estamos obedeciendo porque no estamos aprendiendo a ir un paso adelante de nuestro papá. Pero cuando yo aprendo a ir un paso adelante y saber que lo que a él le gusta, entonces
hago lo que a él le gusta y entonces obtengo también. Porque la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Notaron? Deleítate a sí mismo en. Recuerda que esa palabra en significa junto con. Es una doble vía. O sea, yo trabajo para que Dios esté contento y Dios dice, bueno, entonces yo voy a trabajar para que usted esté contento. Deleítate a sí mismo en Jehová. Si usted aprende eso, usted vive en obediencia, porque si el control no se vincula con el televisor, así usted le estripe los botones duro, no va a funcionar. Miremos el nuevo chip, Efesios 2, 4 al 10. Se nota que no soy predicador, sino maestro. No me salen las predicaciones fluidas. Pero Dios, observa ese pero. O sea, antes éramos, pero, siempre que usted encuentre un pero en la Biblia, es que va a contradecir lo anterior. Sí, Simón era muy desobediente, pero, diga conmigo, hoy soy obediente. Hoy puedo obedecer. Sí, usted era malo, pero hoy ya no. Sí, usted era un gamín, pero hoy soy un señor. Sí, yo era una vieja chismosa, pero hoy no. ¿Nota? Pero. Oigan, tremendo, importante. Yo antes era feo, pero hoy bonito. Para la gloria del Señor. ¿Nota? Mire que la Biblia se basa en aceptar lo que Dios dijo. La fe es aceptar lo que Dios dijo. Si Dios dice, Pedro, que tú eres sano, ¿qué dice Pedro? ¿Qué debiera decir Pedro? Sano. ¿Qué debiera decir Pedro? Sano. Por eso Jesús le decía a los paralíticos, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hacía el paralítico si creía? ¿Qué era lo que hacía? Pues decía, pues venga, a ver, intentamos. Y mientras intentaba, se sanaba y andaba. Tan simple como eso. Señor, yo hice mi parte, su merced, haga la suya. Usted hoy hizo su parte. Dios le dijo, padre, usted paró hasta para ofrendar. Usted ya hizo su parte. Deje que Dios haga la suya. Porque para Dios no hay nada imposible, pero ¿sabe qué necesita Él de nosotros? Dígalo duro. Efesios 2, 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ahora somos amados de Dios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Usted y yo tenemos ahora ¿qué? Vida, pero diga conmigo, vínculo. Juntamente, antes tenía demonio, ahora tiene adentro ¿a quién? A Cristo. Entonces, porque usted ahora puede obedecer. Porque ahora, ¿quién está dentro suyo? Diga conmigo, Cristo. Cristo, ese es el vínculo. Por gracia sois salvos, verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. Entonces, usted estaba muerto, ahora, diga conmigo, yo estoy vivo. Ya no está muerto. Antes para Dios estaba muerto. Antes Dios tocaba y esa vaina no prendía, no apagaba, no hacía. Pero ahora, venga, ore y usted ora. Venga, lea la Biblia y usted, venga, vaya a la iglesia y usted va. Tremendo. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, nos posicionó en otro lugar, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe qué está diciendo? Para chicanear de usted. ¿Sabe qué quiere ser Dios como papá con usted? Chicanear, decir, como cuando Job, diablo, venga, usted no ha visto a mi siervo, que no hay uno como ese.
Dios quiere chicanear y decir, mire, ¿usted no ha visto a mi pueblo? ¿No ha visto a fulano, a sutano? Mire, cómo me obedece. Mire, cuando le digo que ore, ora. Fíjate, tremendo. ¿Por qué? Porque cuando usted compra un televisor, lo instala en la pared, lo primero que usted quiere hacer es prenderlo y llamar a los amigos ¿para qué? Para chicanear, que vengan, coman maíz pira y miremos películas en mi televisor de 64. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que cada vez que nosotros obedecemos a Dios, estamos dándole gloria a Dios. Por eso la Biblia nos dice aquí en Efesios que Dios nos creó para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Quiere que Dios reciba gloria? No es que venga aquí y diga gloria, gloria. No, es que obedece. Y si obedece, Dios dice, mejor dicho, eso es un aroma fragante para Dios. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Quién le puso ese chip adentro? A usted. Dios. No es, mire toda la fe que yo tengo. No, es mire toda la fe que Dios le puso a través de su palabra. Entonces, ¿quiere tener fe? ¿Quiere vivir con fe? Deje que Dios lo llene a través de su palabra de fe. Y entonces usted va a vivir una vida de fe. Ya les conté yo aquí, hace 4 años el Señor yo trabajaba en contratos de pintura, por eso que hoy todo noche hasta para predicar. Y el Señor me dice, suelte eso y confía en mí, que yo lo voy a sostener. Venga, usted dejaría su trabajo, tiene que pagar arriendo, comida, seguir, ¿lo dejaría? Porque Dios le dijo. Lo pensaría, ¿cierto? Gracias por su honestidad. Genial. Y yo fui y le dije a mi esposa, mi vida, el Señor me dijo que soltara la brocha. Y ella fue, oró y salió y me dijo, sí, obedezca. Y obedecimos. Y mírelos. Mal vestidos no vivimos tampoco. No tenemos lujos. Pero falta. Miren, está gordito. Antes trabajaba y estaba flaco. Y créanme, no tengo iglesia, no me invitan a predicar mucho. Esos libros han salido de quién sabe dónde, porque me senté a escribir 2-3 meses escribiendo y yo no sé cómo llenar la alacena, no sé cómo pagar servicios, no me dan las cuentas por ningún lado. ¿Por qué? Obedecer. Todo lo que Dios pide de nosotros es obediencia. Y no le estoy diciendo que haga lo mismo, no vaya a ser tan loco. Si Dios no le habla y usted no sabe cómo escuchar la voz de Dios, arranque por leerla. Y un día va a aprender a conocer la voz de Dios y va a saber cuando Dios le manda algo. Vaya, llévele este pan a fulano tal. Vaya, oiga, haga tal cosa, ayude a esa viejita. Y entonces usted va a obedecer y Dios va a hacer el resto. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Nota? El televisor del diablo está creado para malas obras. El televisor de Dios está creado para... O sea, usted ahí no va a ver La Casa de los Famosos. En el televisor no. No, señor. En el televisor va a haber cosas que valgan la pena. Creado para buenas obras. Porque usted se queja de que el mundo está al revés. Y Dios dice, sí, sígale la contraria al mundo. Porque toda nuestra tarea como creyentes es llevar la contraria al mundo. Ellos nos dicen, mire, vuélvase permisivo, y Dios dice, no, me voy a guardar a mi esposa. El mundo dice, despelúquese, yo digo, no, me voy a peinar para la gloria de Dios. ¿Nota? Ese es el punto. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, diga conmigo, para que anduviésemos.
Tremendo. ¿Sabe que esta palabra anduviésemos aquí? No sé si ustedes, ¿quiénes vieron los supersónicos alguna vez? Bueno, yo soy de esa época, los picapiedras, supersónicos, la Pantera Rosa, etc. Los supersónicos en el centro comercial y en la casa también tenían una banda transportadora. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Como no querían caminar, entonces ¿qué hacían? Se subían y andaban. Ese andar no es solo que yo doy pasos, es que me lleva la corriente. Eso indicaría entonces que Dios, ¿qué tipo de obediencia quiere de nosotros? Inmediata. Que usted no lo piensa dos veces. No lo piensa dos veces. Porque encima de todo, Dios no solo me dice que suelte el trabajo, me dice, y váyase para Ibagué. Y digo, Señor, no tengo para trasteo, no tengo para viaje, no tengo para ida. Pero Simón empacó la maleta, y mientras empacó la maleta, Dios proveyó para el pasaje para venirnos. Y nos vinimos con los chiros que teníamos puestos en una maleta, lo que nos cupo ahí. Sin trasteo, sin nevera, sin nada, sin saber cuándo íbamos a llegar. Pero como Dios dijo, entonces Dios le dice a Elías, vaya, que lo voy a mantener por unos cuervos. Y usted dice, uy, sí, claro, ¿cómo no? Pero como Elías está conectado al control remoto, si Dios le dice párese cabeza, él se para cabeza. Si Dios le dice al tartamudo que vaya y libere el pueblo de 3 millones de personas de Egipto, que enfrente a Faraón, ¿saben qué hace el tartamudo? Se va. Y entonces, después, hay 3 millones de personas libres gracias a qué? A que alguien obedece. ¿Por qué? Porque hoy estamos aprendiendo sobre la obediencia, pero ¿qué necesitamos? Bueno, la obediencia requiere exactitud. Diga conmigo, exactitud. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Yo le digo suba, ¿qué espero que haga el televisor? Exactitud. ¿Qué? Suba. Si lo estripo 2 veces, que suba el volumen, ¿cuántas veces? 2 rayitas, 2 veces. No 3. Porque cuando sube 3 y yo le había dicho 2, en la Biblia, ¿sabe cómo se llama eso? Pecado. El término pecado significa errar en el blanco. O sea, no le atina nada. Usted va a jugar rama y le pega al vecino que está aquí al lado. No le atina nada. Eso se llama pecado en la Biblia. ¿Y por qué pecamos? Por falta de exactitud. Ahora, para que haya exactitud, necesitamos aprender a oír. Diga conmigo, aprender a oír. Le voy a poner un ejemplo. El rey Saúl, Dios lo escoge y le dice un día, vaya y acabe con los amalecitas, no dejen nada. Y el tipo sale y se va. Les leo 1 Samuel 15, 18 al 19. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Sí, se fue, enfrentó a los amalecitas. Parece que está obedeciendo. Pero después vio las vaquitas, las ovejitas como gorditas y dijo, no, pero no. Tremendo. A ver, uno falla o por exceso o por defecto. Si yo le digo a mi ayudante, vamos a pintar esta pared, pero esta no. Y entonces él arranca, yo me voy y cuando vuelvo, las 2 paredes pintadas. ¿Cómo se llama eso? Ahora, sí, quedaron bonitas. Pero es que él no sabe por qué yo quería pintar solo esta y no esta. No lo entiende. Entonces muchos de nosotros no entendemos por qué a veces Dios nos manda a hacer cosas. No lo sabemos. Pero Él sí sabe. Y entonces requiere de nosotros esa actitud. Ahora, ¿sabe qué es lo peor? Que el ayudante pintó la pared y dice, ahora le voy a cobrar doble.
O sea, desobedecemos y encima todo queremos que Dios nos premie por nuestra desobediencia. ¿Sí? Me uní en yugo desigual y quiero que Dios me bendiga el yugo desigual, ¿sí? Pues grave. Ese es el lío, que hacemos las cosas a medias y luego queremos que Dios nos bendiga completo. No, eso no funciona de esa manera. Dios no quiere gente voluntariosa. Dios quiere gente que preste atención. Por eso la palabra obediencia viene del vocablo shamá, que significa oír. Ya voy concluyendo por esto. Oír es igual a obedecer. Si alguien me desobedeció es porque no me oyó. Pero hay un problema con esta palabra shamá, y es que significa oír para entender. No es solo oír por oír. Entonces, ¿por qué mucha gente viene a los cultos, a las iglesias, y llevan 20 años oyendo vainas y todavía están preguntando si sí es malo fumar, si sí es malo tomar, si sí? ¿Por qué? Porque aunque tienen los oídos ahí puestos, no están oyendo para entender. 1, 2, no están oyendo para aplicar. ¿Para qué? Y eso es un lío. Porque si solo estamos oyendo, pero no estamos oyendo diciendo, venga, de verdad yo voy a obedecer, pues no obedezco. Entonces, como el chino que lo mandaron a lavar la loza y se fue a dormir. ¿Oyó? Sí, oyó. Pero no obedeció, no shamá. No está oyendo para obedecer. Así que el lío es que hoy hay comezón de oír. Entonces usted escucha 1000 predicadores durante la semana. Pero ¿cuánto está obedeciendo una sola de esas predicaciones? ¿Sabe qué le invitaría yo? A que no se escuche sino un predicador a la semana. Pero lo poquito que escuche, aplíquelo. Lo poquito que escuche, aplíquelo. A ver, le enseñaron esa semana que orar de rodillas es muy bueno. ¿Qué quiere hacer usted menos esa semana? Así sea solo por, venga, intentemos. Oremos de rodillas esa semana. A ver qué pasa. La mujer del manto oyó que Jesús lo tocaba y se sanaba. Entonces ella dijo, así toque un puchito, pero que si lo toco me sana. Oyó, obedeció, creyó. ¿Y qué pasó con ella? Se sanó. Un puchito de obediencia vale más que un montón de cosas que parecen obediencia, pero no lo son. A veces parece que yo estoy obedeciendo viniendo al culto, pero si mi corazón no está aquí, soy un desobediente bien evangélico. Porque estoy viniendo a escuchar cosas que no me interesan realmente, ponerlas en práctica. Y mire que obedecer implica poner el corazón en lo que Dios me manda. Porque Dios va a pedir cuentas de cada palabra que usted ha escuchado, de cada una. Y entonces yo digo, no, venga, voy a leer y qué es lo que Dios me está diciendo ahí y vamos a... Vuelvo y digo, así sea solo por ensayar, ensaya a ver qué pasa. ¿Qué sucede? Que como usted está ensayando con lo que Dios dice, Dios entonces hace lo que Él sabe hacer. Y sucede lo que Dios y usted espera que suceda. Mis amados, quiero terminar con esto.
A ver, le voy a hacer varias preguntas. Presten atención a las preguntas. ¿Quién lo convence a usted que es un hijo de Dios? Porque lo primero que usted tiene que hacer es convencerse de que usted es el televisor para este control. ¿Quién lo convence? Vamos a mirar ahorita eso. Segundo, ¿quién lo lleva a permanecer en Cristo? Es decir, a mantenerse vinculado y obediente. ¿Quién lo capacita para obedecer? Porque es que nosotros no obedecemos de forma natural. Somos obligados a obedecer. ¿Recuerdan el texto donde dice que Jesús aprendió obediencia? Ahora, si Jesús tuvo que aprender obediencia, usted y yo, el doble. ¿Quién lo va a guiar a usted como cristiano? Bueno, vamos a leer. ¿Quién lo convence a usted que es un hijo de Dios? Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces lo primero que usted tiene que pedir es: Espíritu Santo, convénceme de que soy un hijo de Dios. ¿Por qué tiene que usted ser convencido? Porque ahorita que usted y yo somos adoptados. Entonces teníamos un papá malo, se murió el papá malo, nos trajeron a la casa de un papá bueno y necesitamos convencernos de que somos, ahora ese es nuestro papá. ¿Sí? Entonces lo primero es, porque si usted no está convencido, usted no obedece. A usted lo guía cualquier voz. ¿Sí? Un ventarrón y ya lo movió usted para cualquier lado. Pero si usted está convencido que es hijo de Dios, ya sabe a quién es que tiene que obedecer. A ver, usted está entre una multitud, su hijo se le adelanta y usted le dice: Pepito. Y Pepito conoce su voz y la sigue. Así el papá no me vea por ahí porque hay una multitud. Entonces, usted aprende a conocer la voz de Dios y aprende a obedecer la voz de Dios. ¿Quién lo lleva a permanecer en Cristo? O sea, a mantener vinculado con Cristo. Dice 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué es la unción? Se lo voy a explicar. La unción es la palabra de Dios siendo entendida porque el Espíritu Santo me la hace entender. Entonces, ¿qué debo pedir? Espíritu Santo, hazme entender lo que leo en tu palabra. Porque usted no va a obedecer si no entiende. Pero si usted empieza a entender, usted empieza a obedecer. Listo. Tercero, ¿quién le capacita para obedecer? Ezequiel 36, 26 al 28. Póngale cuidado a la vinculación. Os daré corazón nuevo. ¿Qué es lo primero que Dios hace? Cambiar el chip. Porque el problema es que mi corazón obedecía al otro. Entonces Dios dice: no, necesito quitarle el corazón y ponerle uno nuevo. Un nuevo chip. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Porque antes, ¿qué había? Un espíritu demoníaco. Ahora, ¿qué hay? Un santo espíritu. Entonces, ¿qué tiene que usted pedir? Señor, dame de tu santo. Dígalo. Dios, dame de tu santo espíritu. Y quitaré de vuestra carne. Recuerdan que la carne también, o sea, no solo el diablo lleva la desobediencia, sino que la carne. Pero ¿qué dice Dios? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, más sensible. Entonces dígale a Dios: necesito que tú me hagas sensible a tu voz, a tu dirección. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y observe las consecuencias. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Porque ahora usted puede obedecer. Porque hay vinculación por el Espíritu Santo. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros
por Dios. Ahora podemos decir, Él es nuestro Dios. ¿Cuándo podemos decir que Él es nuestro Dios? Cuando Él nos gobierna. ¿Sí? Eso es importantísimo. Bien. Ahora, ¿quién lo va a guiar a usted como cristiano? Porque listo, ya está vinculado, ya le cambiaron el chip, ya puede obedecer. ¿Quién lo va a guiar? Porque no solo es que usted ya nació de nuevo y espero a que Cristo venga y me voy para el cielo. No, hay que andar, hay que caminar, hay cosas por hacer. Entonces, ¿quién nos va a guiar? Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos, vamos a leer juntos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a volver a decir eso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Alguien controlado por Dios, guiado por Dios. Oiga, ¿eso es un hijo de Dios? Aquí tenemos un lío. Resulta que en la Biblia la palabra hijo tiene dos acepciones. La primera, tecnon. Tecnon. ¿A qué le suena tecnon? Diga conmigo, tecnología. Técnico. Tecnología. Es una forma. O sea que hay hijos técnicos. Ya les voy a explicar eso. Dos, diga conmigo, bios. Bios. ¿A qué le suena bios? Vida. Ok. Hay dos tipos de hijos diferentes en la Biblia. Primero es el hijo bios. ¿Qué es el hijo bios? El que salió de mis entrañas. ¿Sí? Bueno, de la mamá, porque de las mías, de las entrañas de la mamá. ¿No? Hago la aclaración porque parezco embarazado, pero no. Bios se refiere a un hijo, bebé, pequeño, que requiere de cuidados especiales. A ver, él no se cambia el pañal solo, él no se alimenta solo, él no se alienta solo, él no se sacude las piernas cuando cae solo, hay que levantarlo. Eso es un hijo bios. Entonces, el hijo bios es la persona nacida de nuevo, pero que requiere que la visiten, que la llamen, que oren por ella, que le prediquen, que le ayuden. Ese es el hijo bios. ¿Listos? Pero el versículo de Romanos 8:14 que acabamos de leer, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son tecnon. Este versículo no utiliza el término bios, utiliza el término tecnon. ¿Qué es tecnon? Tecnon es un hijo que bien puede ser natural, o sea, que es mi hijo naturalmente, o es adoptado, pero que madura mientras sigue instrucciones. Así que, ¿quién es un hijo de Dios guiado por el Espíritu de Dios? ¿Alguien que sigue qué? Instrucciones. Oiga, volvemos al control remoto. Así que alguien demuestra que es un hijo de Dios cuando aprende a seguir instrucciones. Eso demuestra que está siendo guiado por el Espíritu de Dios, porque sigue las instrucciones que Dios le da. Aprende a obedecer. Así que una cosa es decirse hijo de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Hay gente que se dice que es hijo de Dios pero no obedece nada. Entonces parecen más hijos de ¿quién? Del diablo. Pero si obedece a Dios, entonces se está comportando como un hijo de Dios. Por eso, ¿de qué se parte? De instrucciones sencillas. Porque si usted no aprende a obedecer en cosas sencillas, menos va a obedecer en cosas grandes.
Si el bebé tiene 40 y no tiene la cama, ¿por qué quiere ser gerente de una empresa? ¿Cierto que no? Eso no sirve. Para barrer la empresa de pronto. Y eso se obedece. ¿Sí? Entonces mucha gente quiere avanzar en la vida espiritual, pero no obedecen en lo mínimo: congregarse, bautizarse, leer la Biblia aunque sea un capítulo al día, orar aunque sea 15 minutos, diezmar y ofrendar. Pero si quieren decir, no, Espíritu Santo guíame, Dios dice, pero no obedecen los chiquitos, ¿para qué le mando lo grande? ¿Para qué le digo que ore por un enfermo y no menos? ¿Entendemos la importancia de aprender a obedecer en cosas sencillas? Si no honramos a nuestro pastor que vemos, ¿por qué decimos Jehová es mi pastor? Eso no empata. Si no honramos a nuestro papá y nuestra mamá en la casa, ¿por qué queremos que Dios nos use en la iglesia? ¿Notan el punto? Si no seguimos instrucciones sencillas, Dios no nos va a pedir cosas más grandes. ¿Y sabe cómo se llama eso? Falta de integridad. Íntegro es que el control funciona bien y el televisor funciona bien. Que Dios da la orden y yo obedezco. En lo pequeño, en lo grande, en lo simple, en lo sencillo. ¿Cuántos quieren hoy orar para que sus vidas sean una vida de obediencia? Bueno, póngase sobre sus pies, por favor.